El embro. Listo. Entonces vamos a dividir esta enseñanza en tres partes. Ya Néstor dijo cuáles eran las tres partes. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan? El hombre, el pecado y Cristo. El hombre, el pecado y Jesucristo. Listo. Entonces, eso está basado en el catecismo. Son 100 numerales exactamente. Me tocó la enseñanza más larga. Por algo será, ¿no? Pues para que aprenda a sintetizar. Entonces, la primera parte sobre el hombre, digamos que yo anoté o señalé frases en el texto que considero que son unas perlas. Por ejemplo, la primera dice que el hombre es de toda la creación, el hombre es la criatura más importante. O sea, todo lo que Dios creó, la obra de la creación más importante es el hombre. Porque es el único de todos los seres creados que es capaz de conocer y de amar a su creador. O sea, Es consciente de... es el único que lo puede hacer. O sea, los animales no aman a Dios. Raciocinio. Los animales no lo conocen. Las plantas, ¿no? Ni las montañas. El hombre es el único ser capaz de conocer a Dios. Y es la única criatura a la que Dios ha amado, dice, por sí misma. Es decir, Dios hizo todo. O sea, creó los peces, los perros, los gatos, los dinosaurios, todo. Pero para el hombre. Todo eso lo hizo por amor al hombre. Es decir, Lo puso en función. sí, todo lo hizo, lo pensó para nosotros. O sea, somos unos privilegiados porque pues toda la creación está para nosotros. Y dice que que estamos llamados a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Ese es el fin para el cual hemos creado y es la razón fundamental de nuestra dignidad. Y entonces, otra perlita que me encontré por ahí es que el ser hechos a imagen de Dios es lo que nos hace ser personas. Y decía, ¿por qué el ser hecho a imagen de Dios es lo que nos hace personas? No sé, yo reflexioné y decía, oiga, es que Dios son tres personas. Entonces, ser a imagen de Dios es lo que nos hace ser personas. O sea, es la esencia de que seamos distintos. Dice, y el hombre es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ninguno otro puede dar en su lugar. Dios creó todo para el hombre y el hombre fue creado para servirle y para amar a Dios. O sea, ese es el fin de nosotros, servirle a Dios y amar a Dios. Y así, ese fue el plan inicial. Y entonces dice, somos personas porque estamos creados a imagen de Dios y Dios en ese proceso creador nos dio, digamos, una unidad que es indivisible, pero que representa, digamos, que en el relato bíblico dice, el hombre fue creado del polvo de la tierra, ¿cierto? Hizo barro. En su flow es. Y entonces es ahí Dios nos dio el cuerpo material, el cuerpo que es una de las dimensiones del hombre. Y cuando Él sopló, dice que insufló en sus narices aliento de vida y resultó que el hombre era un ser vivo. Entonces cuando Él, digamos, coge la materia, nos da el cuerpo. Y dice que cuando Él sopla su aliento sobre el hombre, en ese momento es donde nos entrega el alma. Yo ahí sí me perdí un poquito,
Porque en una parte habla el texto mejor dicho, en esa parte dice alma y cuerpo como una unidad, pero el espíritu, Ahí lo define. no, sí, pero no lo entendí mucho, ¿no? Listo, entonces vamos a dar. Dice, vamos, El cuerpo es la parte física, la parte natural, así lo dice, vale utilizar el lenguaje del catecismo. El cuerpo es la parte natural, el alma es la parte espiritual y el espíritu es el punto de contacto con Dios. El cuerpo es la parte material. El alma es el la parte espiritual. El alma es la parte espiritual, nuestra. espíritu. Y nuestro espíritu es el punto de contacto con Dios. Y el espíritu es el punto de Es el... ¿Listo? E incluso después del espíritu él habla del corazón. Pero yo me imagino que tú lo vas a hablar. No. Y Me mal, qué mal. imaginaste mal, qué mal pensado eres. Dice, la iglesia enseña que cada alma espiritual es creada directamente por Dios. No la producimos nosotros. El alma. El alma. Eso es importante. Nosotros no producimos, no tenemos la capacidad de producir almas, Nosotros solamente producimos cuerpos. cuerpos. Por eso es que no somos creadores, sino co-creadores con Dios. Porque en el momento Dios pone la chispa de vida, entonces ahí pone el alma. Nosotros ponemos la materia. Pero somos co-creadores. ¿Listo? Dice, el alma es inmortal. Sí. Porque si el alma es la parte espiritual que tenemos, es inmortal, no muere cuando se separa del cuerpo y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Cuando el Señor, como dice, esperamos la resurrección de la carne, en ese momento se unirá nuevamente el alma al cuerpo. Dice, a veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su sobrenatural. Dios, el punto de contacto con Dios. ¿sí? Contacto con Dios. Y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Pero es punto de contacto del alma. No todo el cuerpo. Todo de la unidad que es De la unidad. alma y cuerpo. Ah, ok. ¿Sí me vas a preguntar algo, digamos? Gracias. Gracias por no pensando. No, es que estaba mirando eso y veía como viste el brazo, se estaba- Por ejemplo, cuando alguien fallece, está bien decir, oramos por su alma o es por su espíritu. por su Por alma. su alma, porque Por su alma. Sí, si no hay cuerpo, no hay alma, si no hay alma, no hay cuerpo. Dime. Si no hay alma, no hay cuerpo, si no hay cuerpo, no hay No, alma. no. Cuando Puede haber cuerpo sin alma, pero no eres persona. Ujú. O sea, No los eres animales no tienen eres cuerpo, desalmado, pero ellos no eres tienen algo alma. natural, eres algo Ahí, 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 espiritual. ahí. ¿Sí? Para que entendamos eso, muy bien. El alma está definida como el principio de vida. Sí, Listo. el soplo de vida. ¿Los animales y los vegetales tienen vida? Sí. ¿Los animales y los vegetales tienen alma? No. Sí. Sí. Todo lo que no viene Lo del que no alma ni tienen del es el alma. punto de contacto con No Dios tienen porque espíritu. no son Tienen ese capaces de Ahora sí- Dios. Ahora sí me Eso en filosofía de alma vegetal. Tienen alma pero no espíritu. El alma, ojo, Se sienten escucha, niños. escucha, escucha. Como nosotros, importante es, el alma es el principio de vida. Luego las rocas no tienen alma. Porque está muerto. El reino animal tiene alma, Simón, porque tienen vida. El reino vegetal tiene alma, sí, porque tienen vida. Pero esas almas no son espirituales, porque solo el alma espiritual está en el hombre, que es el único que es capaz de conocer y amar a Dios. Pero yo tengo una inquietud. O sea, el alma, las únicas criaturas de toda la creación que tienen alma espiritual somos nosotros. Nadie más. Alma espiritual. Por eso no existe el cielo de los perros, no existe el cielo de los cafetos, ni de los pinos, ni de los sauces, nada. Existe el cielo para los seres humanos, para nadie más. Entonces por eso se habla del espíritu como punto de contacto con Dios, porque Él es el espíritu, es la capacidad del alma espiritual, lo que nos diferencia de todos los demás del principio de vida.
Porque las almas, ¿los vegetales mueren? Sí. Sí. ¿Los animales mueren? Sí. Sí. Y si acaso vas a leer el numeral en donde dice que la separación del alma del cuerpo es muerte. Sí. Entonces, cuando se Luego muere los la- perros no resucitan, y los vegetales no resucitan, y los microorganismos no resucitan. Solo nosotros. Lo que pasa es que para nosotros, si hay una sentencia divisoria entre cuerpo y alma, tendrán que separarse para ser juzgada el alma, y después tendrá que volver al cuerpo en el último día. Eso lo creemos nosotros. Yo tengo una inquietud respecto a los animales, porque sabes que los animales, o sea, es que tengo en este momento en la mente la historia de un santo que retó a alguien y que le dijo, si el burro se arrodilla ante el Santísimo, Sí. ¿por qué sea eso? ¿Por el alma o porque sea? O Por el mismo principio que el diablo, que no puede obedecer a Dios, obedece cuando en nombre de la iglesia, del poder de Jesucristo que ha otorgado su iglesia, los exorcistas lo expulsan. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? Si el diablo es un desobediente, ¿por qué obedece cuando se le expulsa en un exorcismo? ¿Por qué tiene que irse? ¿No se habían preguntado eso? Porque es más fuerte. No, la fuerza. A ver, ¿el demonio está libre? Sí. Sí. ¿Sigue siendo libre? Sí. Sí. ¿Es un ser espiritual? Sí. ¿Nosotros tenemos dos naturalezas? Sí. No, el catecismo dice lo contrario. ¿Cómo es que Nosotros tenemos una naturaleza espiritual, pero no somos de dos naturalezas. El único que tiene dos naturalezas es Jesucristo. Así. Humana y divina. Sí. Nuestra naturaleza es humana, con capacidades espirituales. ¿Listo? Entonces, las criaturas, dice San Francisco de Asís para contestarte la pregunta, no te asustes porque la respuesta es importante, ella ahí viene. No puede ser que no entendí. Espérese. Ellos reconocen a la luz del Salmo 8 y a la luz del cántico de las criaturas, ellos reconocen a su Creador, pero no son capaces de amarlo y no son capaces de reconocerlo. Como el mismo perro es capaz de reconocerme, pero no me ama. El perro no me ama. No. No, el perro No ama. ni el perro no ama. El perro es capaz de ser fiel. El gato no ama. El gato es capaz de ser fiel. Existen guacamayas que ladran como perros. Y loros que hablan como humanos. Exacto. Y loros que hablan como Humanos que humanos. hablan como hombres. Si lo dicen por alguien en especial, Dios mío. Todo ahí. Sí. ¿Ve? Pero son capaces de conocer, llamar a Dios. No, es una limitante que Dios quiso poner para la creación, para toda la creación, excepto para el hombre. ¿Listo? Por eso es importante conocer las reglas del juego. Si usted reconoce los límites de la mesa, sabrá que si pasa más allá del 50%, se cae. Es una limitante. ¿Ok? Entonces, ay, es que el perro se murió de pena moral. Se puede morir de pena moral, pero no por amor. El único que muere por amor es el profeta español Miguel Bosé. Despacio y en silencio sin saber. Si todo lo que hago es por amor. ¿Sí? ¿Listo? No, el burro en una orden, como es criatura, él reconoce a su creador y reconoce, como dice Jesucristo, las ovejas escuchan la voz y la reconocen, pero porque hicieron un proceso de pensamiento, no, porque tienen Como alma. seres de la naturaleza obedecen al Sí, Padre. exactamente. No más. Gracias. Por eso es entendible los milagros de las aves haciendo la forma de la cruz cuando San Francisco de Asís invoca al cielo. Y por eso ante las presencias espirituales, sin importar si es del mundo angélico o del mundo caído, también ellos son sensibles. Son sensibles. Pero que, a ver, si yo le pego al perro, el perro no necesita preguntar por qué me pegas, eso lo hace Jesucristo. ¿Por qué me golpean? No, ellos no van a preguntar. ¿Pero sienten? Sienten. Y por esa sensibilidad, porque sienten, reconocen. Reconocen el frío, reconocen el calor, reconocen el hambre, reconocen el cansancio, pero no piensan, no reflexionan.
No son capaces de conocer porque no tienen potencias en su alma. Ellos, la única potencia del alma que tienen es memoria, pero no tienen voluntad, tienen instinto, no tienen inteligencia. El instinto les guía. ¿Listo? Son capaces de aprender, sí, porque tienen memoria. El mundo vegetal no tiene memoria. Pero yo le hablo a las plantas y las plantas crecen. Sí. Y maldigo a las plantas y las plantas se mueren. Son Se sensibles. ponen muy bellas. Son sensibles. Ay, yo quiero decir algo. Es que esta semana casualmente estaba en la Eucaristía. Casual. Bueno, Sí, casualmente, no, sí, o sea, casual. pues estaba Me dio por ser normal. católica esta Un semana. Y... momentico. No, es el que reto del último día de no, eso fue el miércoles, creo que fue el miércoles. Estaba yo en la Eucaristía, estábamos en la Eucaristía y entonces había un perro en la iglesia. Y cuando el padre... como los perros en No, misa. ¿cuál es cuál? No, pues yo no sé quién llevó, como que era un perro callejero, no sé, pero bueno, había un perro en la iglesia. Y cuando el sacerdote estaba en el momento de la transustanciación y elevó la hostia, el perro empezó a ladrar. Y cuando el perro empezó a ladrar, pues yo dije, no sé, pero me llegó como ese pensamiento a mi corazón. Es increíble que hasta un perro te reconozca en la Eucaristía. Ese fue el pensamiento que llegó a mi corazón. Y entonces escucho este tema hoy y yo como que... auxilio. ¿Sí? O La sea, mayor él lo tristeza- reconocía y qué tristeza que a veces nosotros no lo reconocemos. Esa es la mayor tristeza, que es el que el único ser que es capaz de reconocerlo comete la necedad. De no hacerlo. De no de no hacerlo. hacerlo. Comportarse como el gato. No, todo lo contrario. No, porque es Mira que que por lo las menos... criaturas animales lo Sí. reconocen, lo que tú Entonces, estás si diciendo. quieres aprender más, No, léete el no. cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. No, y el problema no es que el perro ladre en ese momento, sino que muchos cambian la atención, o sea, se pierden el momento de estar contemplando al Señor que está ahí en ese momento, convirtiendo el pan y el vino en cuerpo y sangre, y se lo pierden. O cuando empiezan a llorar los muchachitos y la gente, "Shh", porque siempre llora un peladito en misa en ese momento, ¿no? Eso tiene una explicación espiritual, pero Sí. lo veremos en el Lo retiro. pellizca el diablo. Otro día. En el retiro, en el retiro. Eso. Y Muy pues te bien. toca anotar para que después... Pero anótalo. Tú eres la directora de comunicaciones. Lo mínimo que se te podría hacer es que pongas en práctica lo que estás diciendo. Sí, porque siempre... yo tengo presente, me acuerdo. Ok. Y Por lo eso vas a estás tener. grabando, por eso estás Tengo grabando. presente, ya todo quedaba registrado. Que quede en el Que registro. quede en el acta. Pero es que es más fácil escribir porque después buscar Sí. el audio. Bueno, el hombre y la mujer son creados. Ahí ya hasta ahora van a comenzar a hablar de la mujer. Son creados, es decir, son queridos por Dios en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, es decir, La iguales en dignidad. dignidad. Perfecta igualdad. Igual es Sí, sí, sí. En dignidad, no en función. Y por otra parte, en su respectivo ser de hombre y de mujer, es decir, iguales en dignidad, pero a cada uno Dios lo Tiene sus cosas. ama por lo que es, por su particularidad de hombre y de mujer. El hombre está creado, cuando hablo del hombre me refiero al hombre, y la mujer está creado a imagen y semejanza de Dios. Imágenes. Pero Dios no es semejanza ni imagen de luz. Dios No es hombre, es decir, Dios no es hombre ni es mujer. Pero, Pero su forma, cuando uno diría... dice aquí, las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. Las de una madre, las de un padre, Las de un esposo. Nunca Dios fue de es- la esposa. No dijo esposa. Dice, Dios es espíritu puro y no tiene, en él no hay lugar para la diferencia de sexos, ¿no? Entonces que hay gente, no, que esto me habla como una voz de mujer. Bien, Sí. bien, perfecto. A usted no cuando la gente dice que Me habla. escucha la voz ¿Por de la Dios. cantaleta o...? No. No.
No. Hay gente que se cuestiona. Por ejemplo, cuando uno oye que alguien habla con Dios, a mí he conocido personas que me han preguntado, ¿y Dios tiene voz de hombre o de mujer? Y no, Dios tiene voz de Dios. Sí. Claro. ¿Dónde sentido que hablaban? ¿De qué juega No James? tiene género. James juega de James. ¿Y de qué juega Messi? Messi juega de Messi. ¿Y Dios cómo habla? Como Dios al espíritu. Lo que pasa Es que espíritu. nosotros- Luego habla al espíritu. Nosotros tendemos a humanizarlo todo, por eso queremos saber Exacto. Mira, cómo acabas de ¿Cómo decir es? algo ¿Cómo se oye? que la mitad del mundo católico no reconoce porque no sabe. Y es que todo el Antiguo Testamento hace ese error. Dios se enoja, Dios tiene ira, Dios castiga, Dios condena, Dios se arrepiente. ¿Por qué? Porque nos formamos eso se llama un antropomorfismo, una imagen humana de un Dios que es un... que es Dios. que es El Dios. espíritu. Es lo que hablaba más bueno, hablaba la película de la cabaña. O Exacto. sea, básicamente es... ¿No se la han visto? No se la pierden. Buenísima. Después del retiro no la pierden. Después del retiro, claro. Lo que pasa es que no está disponible en plataformas Digitales. legales. Está, sí, Está sí. en- Sí, tú lo encuentras ¿En en, Netflix? en Claro Video, está. La alquilas. Lo que pasa es que yo no tengo cable. Y en Netflix, ¿no? Te presto el No, en Netflix no está. En Netflix no está En y Netflix no la he visto. No, pero tú la conseguiste en DVD, ¿cierto? Pero yo la tengo. Si Pero- quieres- Existe. Pero ahí hay una fila En el de agáchese. Sí, pero a ver, Si quieres te la puedo traer. yo que bueno por lo que están planteando, porque es que tener cuidado con esos moralismos. ¿Listo? Si yo quiero usufructuarlo, peco. Pero si yo no estoy usufructuando, no peco. Pero estás Bueno, colaborando yo ahí, exacto, estoy colaborando con con la alguien que está... piratería. A ver, la Que está película violando es un mal, el derecho de autor. DVD es mal, sí, de acuerdo. Pero la pregunta del millón es, si tú lo estás viendo, listo, recibiste la enseñanza, ¿pecaste? Sí. Si lo vi y la fuente no pagó derechos de autor. Es que es como si uno compra un espejo en la calle. Robado. Un espejo robado de un carro. Sí, yo Para mí es lo mismo. creo que sí. Diferentes que tú Mira, No mira, voy a decir está bueno que nunca he este- comprado pirata porque si lo he hecho. Son 100 numerales, ¿en cuál vamos? En Pelis Plus. Vamos en el tercero. Ah, bueno, Mira, listo. en Pelis Plus lo puedes encontrar y es un ¿Cómo método se- legal, ¿no? No, en película no es legal. ¿Tampoco es legal? Oh, ¿Qué cosa? acaban de decir. No, eso No, mira, yo te puedo este ejemplo. Yo, ¿Cómo es internet? yo tengo familia que se intentó dedicar a la música. La música es un negocio muy fregado y es la misma situación. Comprar música pirata, no estás pagando Derechos de autor, sí. ni derechos de autor, ni el que lo produjo, ni ninguno de los que legalmente hicieron ese trabajo van a recibir dinero por eso. ¿Sabes? A mí no está permitido. Antes, a mis hijos, yo me acuerdo que uno cuando los videojuegos, entonces le ponía el chip para que leyeran los piratas. Y después entonces, porque uno justifica en que no tiene para pagar el original, entonces si no tiene para pagar el original no le compre el videojuego, o cómprele un juego al año, ¿cierto? Entonces después me justificaba yo en que ya yo no los compraba, sino que yo los bajaba a internet, entonces no estaba contribuyéndole al de San Andresito, pero igual estoy trayéndome una cosa que no pagué por eso. Y alguien invirtió en diseño y esa persona merece su recompensa. Entonces, vuelvo y vuelvo. Llega Jesús con sus discípulos. El mismo principio. Llega Jesús con sus discípulos. Y comienzan a comerse el pan reservado para los sacerdotes. ¿Se acuerdan de ese texto? Jesucristo les dice que es más importante la ley o el hombre. En ese caso, El hombre. se estaba saciando una necesidad
Que era, o sea, que no podía Vuelve y sustituir. juega. La ley está en la Biblia, está en la Biblia. La ley dice que no se debe hacer ejercicio en sábado. Y Jesús sanaba en sábado. Claro. ¿Qué es más importante? ¿La ley o el hombre? ¿Listo? ¿Bien? Lo que pasa es que el fin último era bueno. Era hecho por él, pero los que reproducen esas películas, claramente. Estoy de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es el fin de las personas que están usufructuando. Yo estoy de acuerdo con ustedes completamente. Están usufructuando. Cuando yo me estoy enriqueciendo a costa de el producto del otro, no les quepa ni la menor duda. Eso se llama robo. Perdónenme, pero aquí el problema no es de semántica. Ya vemos las cosas por su nombre. ¿Sí? Pero ¿qué hacían los que no tenían la capacidad de adquirirlos? Entonces el Señor les dijo, tú hablaste de las primicias, déjenme enseñarles algo de lo que el Señor hablaba de las primicias. No me recogen el 100% de la cosecha. Lo que está en el borde del camino, lo dejan. ¿Para qué? ¿Para que venga alguien, lo coge y lo sufrite? No. Para el que no tiene capacidad, se sirva. El Código de Ética Profesional de Ingeniería me dice que yo no debo bajar los precios de las tarifas establecidas, pero no hay ninguna ley que me prohíba regalar mi trabajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque habrá aquel que no es capaz de pagar mi tarifa. Bien. Pero el código profesional lo dice es que no la bajes intencionalmente para ganarte el negocio. Claro, pero no me prohíbe hacerlo gratis. Y no me lo puede prohibir. Pero es que gratis no estás ganándote el negocio. Por eso. Porque no te está entrando plata. Exacto. Entonces, por eso, ante esas cosas, no hay ley, dice el apóstol San Pablo. Ante esas cosas no hay ley. Para mí, lo importante es que ustedes entiendan la diferencia entre aquel que no tiene la capacidad de verla. Ejemplo de película Cine Colombia el año pasado que está cumpliendo 90 años. Mónica se acordará de esto dignamente. Se fueron máquinas, trailers alquilados y pagados directamente por Cine Colombia para mostrarles a las poblaciones vulnerables la película completamente gratis. ¿Y era algo ilegal? No, pero es que los mismos distribuidores lo... Yo creo que este no es el mejor ejemplo, la verdad. No me vas a convencer. No, es que no busco convencerte. No, es que yo lo que busco es que que- diferencien entre aquel que usufructúa Claro. de aquel que no puede. Pero claro, y no pudiendo de pronto porque la película no está disponible en un medio legal, acude a uno ilegal para obtenerla, lo que no está bien. ¿De acuerdo? Lo que no está bien está fomentando que siga la ilegalidad. De acuerdo. Pero vamos a aprender más adelante. Aquí hay en la segunda parte, cuando habla de Claro que bueno, digamos que para la Cuando película llegue al 50, sí ya le va a va ser el 3. a dar un beneficio de un fruto espiritual, no está viendo una película que no le va a aportar o sea, nada. dice Tratando de eso. conciliar posiciones. Y en el pero- retiro voy a mirar eso precisamente para quitarnos de tantas estructuras que de pronto nos están limitando. ¿Sí? Si yo detengo, y creo que ese ejemplo lo conocen todos, un policía detiene a un tipo que está robando en un negocio por darle de comer a su hijo. ¿Está cometiendo un delito ante la ley? Sí. ¿Saben qué hizo el policía? Pagó el alimento. Y le advirtió que no lo volviera a hacer. Pero él entendió, no es quebrantar la ley, es superarla. ¿Listo? Y mientras no aprendamos a superar la justicia, porque ahorita Carlos cuando nos hable del pecado nos va a hablar de lo que realmente es la justicia original. La justicia original para nosotros en el mundo es pensar que es a darle cada uno lo que le corresponde. No. La justicia, como lo define el catecismo de la iglesia, que es una maravilla completamente diferente, la justicia es, oiga, el otro tiene la misma dignidad que tú, no puedes tratarlo de una forma diferente de la dignidad que tiene. Eso es ser justo. Lo que pasa es que ahí bueno, te oigo hablar y me acuerdo de mis clases de introducción al derecho. Y es que en derecho a ti te enseñan que la justicia es de varios tipos. Y esa que tú estás diciendo es la justicia distributiva. Y en el caso del hurto para comer, es un hurto que se llama hurto famélico y en ese caso hay un atenuante de pena. Sí, Precisamente porque la misma justicia de los hombres saben que hay cosas que llevan
a infringir la ley, pero que son por una motivación, digamos que no es una motivación. No es por sinvergüenzura, sino por Exactamente. necesidad básica. Y hay cosas que o sea, es tan consciente la justicia, en este caso pues la ley humana, que baja y disminuye la consecuencia punitiva precisamente por eso. De acuerdo. El caso de la salud de la gente de Venezuela. Es mejor comprar medicamentos de contrabando con tal de salvarle la salud al niño, o es mejor no pecar. ¿Qué es más importante? La vida, la dignidad. Cuando yo cambio el orden de esas cosas, ¿sí ven? Y en este caso, cualquier juez que evalúe un caso como eso se va a dar cuenta que la vida es un bien, porque también digamos, los derechos, los deberes, y hay bienes que son cuantificables y otros que no. Uno de ellos es la vida. Por eso tú cuando te aseguras y compras un seguro de vida, puedes tomar 10 seguros, 20 seguros, porque la vida no tiene precio. Entonces, precisamente esa es la esencia de las cosas. Pero ese es exactamente. Cuando yo no entiendo eso, ¿sí? Puedo caer en los dos extremos que son ambos malos. Y por eso el tema, entender que para Dios lo más importante es la dignidad del ser humano. ¿Listo? En el lenguaje de iglesia se dice la dignidad de la persona humana. Sí. Porque él tiene que diferenciar la persona divina, las tres personas divinas, de nosotros. ¿Ok? Listo, entonces íbamos en el hombre y la mujer, ¿cierto? Pero Que mira son- todo lo importante que son iguales en dignidad, dice, que es tanta tan igual la dignidad entre hombre y la mujer, que el hombre cuando la vio no se expresó de ella como un ser inferior, sino que dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La misma dignidad. El hombre descubre a la mujer como otro yo, con su misma humanidad, la cual es una ayuda porque es una ayuda idónea para el hombre. Son iguales en cuanto a personas y complementarios en cuanto uno es masculino y el otro es femenino. Dice: al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única de la creación con Dios. ¿Cierto? Y el plan original de Dios era que viviéramos en el paraíso. Él nos hizo absolutamente buenos. Dice que el hombre fue creado bueno. Listo. Y fue creado en armonía consigo mismo y con la creación. Dice: eran tal esa armonía y esa amistad con la creación que solo son superadas por la gloria de la nueva creación en Cristo. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras el hombre permanecía en intimidad divina con Dios, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Escuchen eso. El modelo original, hombre 1.0, sí, así es, primer hombre 1.0, tenía dos, y Carlos me los preguntaba el año pasado, ¿cuáles son esos dones preternaturales? ¿Te acuerdas? Los dones preternaturales. Tú lo preguntaste. Gracia original. Ah, sí. Sí, 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 yo pregunté eso. Santidad y justicia originales. Como tenían esos dones preternaturales, ni había sufrimiento, ni había muerte. Qué belleza. Vamos. Dice: la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, o sea, no había cantaleta. Y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado que se llama justicia original. Esa es la justicia original. Qué lástima que se ha perdido. Se dañó la vaina. Sí, lo hacemos aquí. Van a
a ser santos. En el plan de Dios, el hombre y la mujer estaban llamados a someter la tierra como administradores. Pero esa soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor. Es lo que está pasando. Pero toda esa armonía de la justicia original prevista para el hombre por el designio de Dios se pierde a raíz de Pecado. la culebra, del pecado de nuestros primeros padres. Muy bien. No de Adán y Eva, del primer hombre y la primera mujer. No es lo mismo. Si se dieron cuenta, el catecismo no habló de Adán y Eva, habló del primer hombre, la primera mujer, los primeros padres. ¿Y no son los mismos? No. Te lo voy a explicar corto, pero para que te lo quedes para toda la vida. Adán en hebreo significa hombre. Eva en hebreo significa varona. Porque viene ¿Y por del qué no varón. le enseñan a uno desde chiquito? Sí, Porque- a mí nunca me enseñaron eso. Pero Dios tuvo misericordia y quiso que fuera hoy. Nunca es tarde. A uno le enseñaba era que Eva se vio ya amarilla, ¿no? Sí, porque salió de una costilla. No de una. ¿Y ya? Sí, porque salió una costilla. ¿Esos son fotocopias? No, estoy en impresión del Eso catecismo. es impresión. Pero no me queda claro porque no es lo mismo Adán y Eva y el primer hombre y la primera mujer. Luego no Cuando nos fueron dieron la hechos el fábula de primer la hombre y creación, la nos primera Porque dieron nos dieron nombres una propios, que el fábula. tipo se llamaba Adán. O sea, sí, no tenían nombre. Adán Solamente que quiere no decir te- hombre. Adán significa varón. Pero le pusieron. Eva significa varona porque del varón viene. Por eso son lo mismo. Pero pues es lo mismo. Pero no son nombres propios. No son nombres propios. ese es el Ah, tema. No es que el Señor o sea, se llamaba Adán como Confunden hombre. y reinarán, ¿no? Ah, viejo truco. Él le iba a dar. Nadie bautizó a Adán a Adán. Y nadie bautizó a Eva Eva. Hay un almacén de repuesto del boliche. ¿Listo? Autoadán se llama. ¿En serio? Porque ahorita nos va a enseñar Carlos que existió un primer Adán y un segundo Adán. Que así existe una primera Eva y una segunda Eva. Chicas, Claro. usted ha hablado de eso. Y ya les digo los nombres. El primer Adán es Hombre. el que estaba en el paraíso. Y el segundo Adán Jesús. es el que nos restablece el paraíso. Jesús. Y la segunda fue María. ¿Usted ha dicho eso? Sí, señor, claro. Él sí pone atención, él es el que está despierto. Ok, entonces dice, Se me da cuenta. sí. Muy bien. Cuando estoy despierta me doy cuenta que él está despierto. Entonces, perdimos ese estado de justicia original, ¿cierto? No, pero hoy se quedó yo. Esta noche voy a pensar. Porque es que tú vienes de Fede Carbonero, de Fábula, de la Fábula, no te preocupes. Bueno, dale. Entonces, Vas a desaprender, estás Pero desaprendiendo. un montón. Estás desaprendiendo. entonces, ese estado de justicia original lo perdemos con el... Pecado ¿Cuál pecado? original. Pecado original. Sí, el pecado. El primer hombre y la primera mujer. El del primer hombre y la El primera varón mujer. y la varona. Así como el designio de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué nosotros sufrimos la consecuencia? Porque el designio de Dios era que todo lo que La creación. esos dos, ese primer hombre y esa primera mujer que representan el origen de la humanidad, así como el plan perfecto era que todos heredáramos lo que ellos habían recibido en el paraíso, al ellos pecar también pues recibimos esa herencia que no son pecados, no es un pecado personal nuestro, pero es un pecado heredado en virtud de ser pertenecer a la misma raza humana de Adán y Eva. Y solo hasta el bautismo, Tim, esa vuelta se... Se fractura. Sí. Si esa vuelta, Solo hasta los desaparece. eso dice aquí. Se desaparece. Game Pero over. te queda la Estás sagas, tendencia. Carlitos. Ver el paralelo es importante. Ese pecado no es ejecutado. ¿No No es ejecutado. El pecado No es un pecado, no es un acto nuestro. No es un acto, Sí. es un heredado. estado. Es un estado, sí. eso Estás es. heredado. El pecado original no es un acto, es un estado que se quita con el pin bautismo. Con el trum. Con la vuelta. Como el link de la ropa. O sea, En Adán y en La Eva vuelta. sí fue un acto. sí fue un acto. Ellos- Pero ¿cuál acto? Desobedecer. No hay una otra cosa. No, no comer la manzana. Desobedecer. No más. Porque Dios solo puso una regla. Solo había un mandamiento. ¿Cuál era el único mandamiento que existía en esa época? No coma. No comerás.
Del fruto del árbol de la ciencia del bien y de del la mal. ciencia del bien. No más. Bueno, aquí hay un pedazo donde habla de los ángeles caídos, ¿cierto? Dice la caída de los ángeles. No vinieron las niñas que les gusta ver bueno, es decir, que les gusta el tema, porque quedaría clarito el tema. Dice, esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus. O sea, ellos eran ángeles, ¿cierto? Espíritus buenos, que alababan a Dios. Pero ellos libremente decidieron rechazar radical e irrevocablemente a Dios. O sea que ellos también tienen libertad. Claro. Voluntad e inteligencia, sí, señor. Sí, no fue Pero que ellos- se tropezaron y por eso se cayeron, no. Pero ellos, aquí me llamó la atención la palabra irrevocable. O sea, ellos No quieren. no tiene quieren reverso. volver a estar en gracia con Dios. No No quieren. O sea Presentaron que su todo lo que esté renuncia bajado nunca irrevocable puede a Dios. volver a ser bueno. Es Dime. irrevocable, es como el que se va para el infierno. Es que por eso Sí, está Oiga esto. Es Señor. el carácter irrevocable de esa elección Lo y que- no un defecto de la misericordia divina lo que hace que el pecado de esos ángeles no pueda ser perdonado. O sea que O si sea una que si gente ellos tomaron Otra vez, otra vez. Escúchelo bien. Escúchelo porque esa es la No es que forma la más grande. misericordia de Dios no los pueda alcanzar, Sí, sino que ellos deciden Irrevocable. Que no les No, alcanza. que sí, no, ya. sea, ese carácter irrevocable de su elección es lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Ahí está la definición. Todo el año trabajamos para esa frase, para entender esa frase. Todo el año pasado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es una Gracias. Decisión. gracia. Gracias. ¿Ven? Lo digo. Y ellos rechazan libre e irrevocablemente La gracia de Dios. la gracia. pero un ángel se puede arrepentir. No, porque el arrepentimiento es una gracia Y ya no tienen nada. Y y ellos no no la quieren quieren. porque decidieron libre e irrevocablemente No tenerla. no tenerla. O sea que es irrevocable, cierra la puerta al Sí, arrepentimiento. entonces, Como cuando tú Es pasas como la cuando carta tú irrevocable. renuncias. no o es sea, ya que te vas Dios no sea irrevocablemente, misericordioso, Sí, exacto. es que Es ellos su no voluntad, quieren. No se les da la voluntad porque no tienen gracia. El arrepentimiento es una gracia. Claro, sí. Y para que ellos pudieran cambiar de esa decisión, necesitarían aceptar una gracia. Pero ellos decidieron no aceptar gracia. Uy, eso es una vaina violenta. Entonces decir, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Ay, Ah, papito. que era lo que estaba Así que diciendo. mientras se No, cuelga, o sea, vaya arrepintiéndose de su mientras pecado. que Trae pueda, por el mijo. frente. Usted se arrepiente es Acá, aquí, sí. porque es aquí donde lo necesitamos. Después de la muerte, Ya no hay Santa Lucía que valga. Pero Néstor, ahí es donde uno entiende el amor infinito de Dios. Porque es que uno se siente muy liviano. Pues yo me siento muy liviana desaprendiendo todo. Claro. Eso es una belleza. es que el arrepentimiento es aquí, viejos. A ver, digámoslo en términos deportivos. Usted solo puede anotar goles si está en el terreno de juego. Cuando lo sacan, Cuando Dios lo pone, lo pone. ni siquiera para cobrar penales. No. Sí. Salió, papi, Ey, ya no esa hay. chichi. O sea, la oportunidad es aquí. Y Y ahora. ahora sí. No existe arrepentimiento en el otro lado, porque no es necesario. Como no existe fe en el otro lado, porque no es necesaria. Como no existe Pero es que esperanza en una el otro pregunta. lado, porque no es necesaria. Una Lo pregunta. único que hay aquí y hay en el otro lado es caridad. Amor. Una pregunta. Y entonces la gente que está en el purgatorio, las almas que están en... ¿No se pueden arrepentir? O sea... No, ya. Sí, ya se arrepintieron. Pero Y ya porque ya. están arrepentidas Están en el purgatorio. purgatorio. Ah, ya. Pero se arrepienten. Y se pueden Pero se arrepintieron tienen que acá, tener antes de algo darle- en el purgatorio. O sea, no se arrepintieron lo Tal vez sí suficiente se como para... pusieron- Antes de que lo sacara el director técnico, claro. A Antes lo de que lo mejor no sacaran. son conscientes Por eso dicen que que entre el puente y el... Entre el puente y el río está la misericordia de Porque Dios. mientras no haya Que lo pasado veíamos el hace papaya. 8 días. Lo recordamos, ya lo habíamos visto varias veces. Sí. Dice, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre, al fin y al cabo, será criatura.
no puede impedir la edificación del reino de Dios. No puede. Oigan, no puede impedirlo, no puede. Cuando alguien venga y le diga que es que el diablo está impidiendo eso, eso ni siquiera es de Dios, pero tampoco es del diablo porque el diablo no lo puede hacer. No puede. Si no se le da la No, es voluntad. que el diablo no puede contra la obra de Dios. No, es que no puede. No puede. Aunque Satán actúa en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. Pregunta. Entonces, ¿por qué Dios permite la actividad diabólica? Porque todavía estamos en vida de Porque es perfección. la libre Eso es lo que hace 8 días, Carlos. Lo que pasa es que tú no viniste. Pero ella te puede contestar porque ella es el tema. Porque yo sí vine aquí. Porque nosotros somos terminados. Sí, me consta. No, No me da noche con el hijo, pero ya. estamos en proceso. Dice, es un gran misterio que Dios lo permita, pero sabemos que todas las cosas Dios interviene obra para bien de Nico. los que le aman. ¿Adán y Eva era un producto terminado? Depende de lo que para ti signifique producto Para mí terminado. sí. Pero si era una justicia Para mí sí, porque estaba perfecta dado y todo, todo, estaba todo. y era una obra, Además, una Dios- hizo Dios una obra había dicho divina, que era entonces sí era bueno. un producto terminado. Podríamos decir. No. La Pero respuesta depende es, cómo se no son entienda. productos, es que el problema de hablar con ingenieros industriales es que todo lo ven con términos de producción. Pero, sí, claro, pero bajémoslo, hagamos el símil, porque sé que estás utilizando un lenguaje metafórico, o por lo menos eso pienso yo, por lo menos eso entiendo. Y ruego a Dios que sea así. Parece que Bien. Dios es coma. No. La respuesta es no. ¿Y Porque por sí qué? eran perfectos. Porque la creación no ha sido terminada. Pero ahora, después del pecado original fue que empezó todo eso, ¿no? Porque porque antes tú decías que era armonía, Que era ellos perfecto. no comenzaron, existía. ojo, ellos comenzaron con 10 metros adelante la carrera. Esa es la ventaja que Dios les dio. Es que nosotros comenzamos la carrera con 10 metros de desventaja, que es la que nos separa entre ellos y nosotros. ¿Cuáles son esos 10 metros? Pecado original. Unas- Pero, Es Pero que porque pens- todavía estaba libre albedrío, o sea, Claro. digamos, ellos iniciaron limpiecitos y en cualquier momento podían. Por eso es que no podían ser terminados. O sea, si no hubiese... O sea, pudieron haber sido los hijos. Sí, si no hubiese pecado, digamos que y se hubiera desarrollado, o sea, tendríamos todavía las mismas creaciones de la tecnología. Pero seguiríamos cosas avanzando en santidad, trabajando en esa perfección. Pero la pregunta es buenísima. Es más filosófica la pregunta que de lo que tú crees. Es buenísimo. no, pues yo no entendí nada, pero pueden seguir. Dice, por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, lo dice la Biblia en Romanos 5:19. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, San Pablo opone la universalidad de la salvación en Cristo. Adán y Eva, pues ya lo hemos dicho, pero aquí lo leemos. Cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a toda la naturaleza humana, a la cual le transmitirán el estado caído. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El pecado tiene consecuencias. Tú cometes el pecado de poner una bomba en Caño Limón Coveñas que toca precisamente el río. Listo. Tú pides perdón por eso, por la bomba. Ah, yo estoy arrepentido, yo no debía haber hecho eso. Listo. Pero la consecuencia está. Y la consecuencia no se quita porque tú te arrepientes. Hay que reparar. Pero hay que reparar de una manera distinta. No puedes eternamente volver las cosas el al bien. estado. Sí, ya, El pecado Sí, original. pero ese el hecho daño ya. ya se hizo. Por ejemplo, cuando el violador o el que sea hace lo, sí pide perdón y todo, pero ya el El daño, daño ya está hecho, sí. No se lo El pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán el carácter de falta personal. El bautismo, que nos da la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Eso es lo que realmente es el combate espiritual.
Combate espiritual no es agarrarse con demonios como muchos con nada. No. Eso es, miren la definición del catecismo de lo que es combate espiritual. Es luchar contra las consecuencias del pecado. Ese es el combate espiritual. Y ese sí es personal. Yo puedo hacer el mío por mí, tú puedes hacer el tuyo por ti. Y nosotros podemos hacer el de nosotros por nosotros. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque el hombre permanezca libre. Ya seguimos siendo libres porque no creíbles, pero hay una parte. Libre albedrío. ¿A eso se refería San Pablo con el aguijón en la carne o a otra cosa? No. De hecho es un misterio que era el aguijón en la carne. Sabemos que era como una bofetada de Satanás, porque San Pablo dice que ese aguijón en la carne es como una bofetada de Satanás. Es un símil, no está diciendo que su aguijón en la carne Era es que que el diablo Satanás lo lo bofeteaba. cacheteaba. No, exacto. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Eso se lo anuncia Dios a Adán en el Génesis. Dice, este pasaje del Génesis se llama El protoevangelio, protoevangelio, Génesis 3. por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de esta. María. ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Escuchen por qué no. ¿Por qué? Pero él siempre lo supo. ¿Por qué? Será el- Dios no puede, Dios todo lo sabe. Dios no puede ser sorprendido. Con todos los buenos detalles, pero sabía igual que Sabía iba que se le iba a... a torcer. La debilidad. Omnisciente, ¿no? Todo lo sabe. La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Por eso la mujer es más diabólica en cuanto más envidiosa es. Oh, es verdad, Yo sí creo. es verdad. De los pecados capitales hay pecados masculinos y femeninos. ¿Te acuerdas que una vez los vimos? El hombre es más atacado por la lujuria, la mujer más por la envidia. El hombre por la luna. Exactamente. Y el hombre por la gula y la mujer por qué? La vanidad. Cuando digo más, no significa exclusividad. Sí, no. La tendencia Sí, es porque hay mujeres que comen más que... que plata al cielo. Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Entonces, ¿en qué consiste el poder de Dios? En eso. Cuando ustedes le preguntan, ¿en qué consiste el poder de Dios? Es eso. No más. Repite. Sacar mayor. Es el único ser que es capaz De sacar... de sacar algo bueno de algo malo. Pero El único ser que es Por eso es que San Pablo dice, donde abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. Gracias a Dios. Ay, ¿cómo se la saben? ¿Qué pasaje es? Ujú. Ni idea. Hasta ahí, hasta ahí. Existir. Next. sabemos que te San Pablo. Ahí aparece el texto. Romanos 5:20. Pero bueno, como Dios siempre saca un bien, ahí tenía a su Hijo único para restablecernos, ¿cierto? La comunión con Él. Déjame robarte 30 segundos que acabo de sentir algo muy fuerte. Cuando yo, al experimentar un dolor en mi corazón, en mi alma, un daño relacional, ¿saben qué es un daño relacional? Una infidelidad. Un daño relacional es una estafa. Un daño relacional es una defraudada. ¿Sí? Una decepción. Una relación. Ayúdenme Una ustedes. relación directa. Una relación directa. Listo. Y yo me enconcho, Me cierro. me cierro a que esa posición busco es la, comillas, justicia. No dejo que Dios obre en esa situación y por eso esa situación no se resuelve. Por eso vienen las separaciones. Entre otros. Entonces, en ese caso lo mejor es A ver, la pregunta. Enconcharse. tú me defraudas a mí. Sí. Si yo me quedo
en esa posición de víctima, porque es que tú me defraudaste, amigo. Tú me hiciste, Tú me hiciste sufrir. Y si yo me enconcho en esa posición, se va a resolver hasta que yo no entre en ese modo Dios. Que la víctima deje de tener posición de víctima y deje que Dios obre. Cuando la víctima, pretexto de, es que me hicieron daño, es que me defraudaste, comienza a tomar decisiones que no corresponden al recto orden de Dios, serán equivocadas. Pero eso es más común de lo que... Porque no han aprendido. ¿Ven la importancia de esto? Eso es, me han dicho... Miren, ahorita estaban hablando a Carlos, oye Carlos, te vemos más delgado, sí. Es que a partir de una dificultad toma la decisión correcta, toma decisiones correctas, y en esas decisiones correctas redundan en su beneficio. Porque quiso obedecer a Dios, modo Dios. Cuando tú y yo entramos en modo Dios, lo importante no es la dificultad, lo importante es estar en modo Dios para asumir, enfrentar esa dificultad en el modo Dios. ¿Sí me expliqué? Sí. Lo haría. Sí. Yo siempre me hago esa pregunta, ¿cómo lo haría el Señor? Sí, eso lo aprendimos hace 7 años. A veces se nos olvida, por eso hay que volverlo a enseñar. Sí. Dice, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. ¿Para qué? ¿Te das cuenta que esa parte del catecismo es muy insistente en hacernos entender que el único hijo es él? No, en serio, es que es celoso el catecismo. Es su hijo. Nacido de mujer, nosotros somos hijos adoptivos, ¿no? Exacto. En virtud del sacrificio de este hijo, es que somos hijos adoptivos, ¿no? En virtud de ese sacrificio. No, ahí vuelvo a explicar. O sea, no eres hijo de El que gana para nosotros la herencia como hijos de Dios es Jesucristo. Claro. Pero él es el único hijo. ¿No? Él es el Estamos único ahí. Somos hijos adoptivos. Ya Pero que el hijo adoptivo Tiene los mismos derechos del hijo. al ser adoptado, lo cobija el testamento. El paquete. La herencia. el paquete Ya, completo. estamos ahí. El paquete completo. Claro, no quiere como si fuera una discriminación. Sus hijos. Como si fuera un hijo. Bueno, como debe hacer Pasar los la papás vida que a la han vez. adoptado. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, para rescatar a los que se hallan bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Entonces la próxima vez que ustedes no se alguien le pregunta, ¿usted no sabe quién soy yo? Un hijo de Dios. ¿Adoptado? Sí, pero hijo. Y en tanto que hijo heredero, dice la Sí. ¿Y si hijos? ¿Y si hijos? Herederos. Jesús quiere decir en hebreo, Dios Dios salva. salva. Dios salva. En el Recuerden que la momento de la Biblia anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. Identidad como Dios y su misión, salvarnos. El término Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Eso lo vimos hace 8 días. No es nombre propio. Ah, bueno, me lo puedo saltar. Fin. No es nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa, la palabra ungido. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios todos los que eran consagrados para una misión. Los reyes, los sacerdotes y excepcionalmente los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. La triple unción, ¿no?
Hijo único de Dios. Dice, Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo de Dios, a los hijos de Israel y a sus reyes. ¿Significa esta una afiliación adoptiva que establece entre Dios y sus criaturas unas relaciones de una intimidad particular? Cuando el Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido de estos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel quizás no quisieron decir nada más. Oye, no entendí. Está subrayado, pero Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, o sea, como Hijo de Dios, dice, quizás no quisieron decir nada más. Porque no podían decir nada más. Ah, es que la explicación viene más adelante. No ocurre así cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, Porque el Hijo de viene Dios. revelación. Porque éste le responde con solemnidad, no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ah, nosotros no. Decían, este es el Hijo de Dios, pero como Lo decían como dice uno así cualquier cosa, iba el imbécil ese y no es un imbécil, pero sí. Sí, lo decían sin conciencia. Exacto. Lo decían por conocimiento, no por revelación. Entonces aquí ambos confiesan lo mismo. Entonces el catecismo quiere decir, oigan, estos confiesan por naturaleza, este confiesa por revelación. Que es muy diferente. espiritualidad. Los evangelios narran en dos momentos solemnes, en el bautismo y en la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo llama como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Esta confesión cristiana aparece en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz cuando dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Porque solamente el misterio pascual donde el creyente, solamente es en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Y el último, aparte se refiere a Jesús como Señor. Entonces dice, en la traducción griega del Antiguo Testamento, el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés, que era el tetragrama, ¿cierto? Es ¿Se acuerdan del tetragrama? GHWH. Sí, lo que dijiste hace 15 días. Ya no llaman vocales. Sí, ya. El llave de nosotros que los otros le ponen Jehová, entonces terminan en Jehová, ¿no? Él no estuvo en esa hace 15 días, No, pero pero también se la sabe. sabes. Pero estuve hace como 5 años. Bueno, él fue el que puso atención hace 5 años. Ese nombre por el cual se reveló Dios a Moisés es traducido por Kyrios, que quiere decir Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento se utiliza en ese sentido el título Señor para el Padre, pero también lo emplea para Jesús, reconociéndolo como Dios. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también que el hombre no debe someter su libertad personal a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Esa es la conclusión de esto. Es maravilloso. La afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Lucas 6:48. Eso que está diciendo es Lucas 6:48. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Y con eso termino. Dense cuenta que por ningún lado aparece la Virgen. Sí. Es importantísimo. ¿Y por qué no aparece? Los señores, Cristo. Pero nada, ok. Para que ellos... Bueno, sí aparece la Virgen, ¿no? Ahí donde decía que Nacido de mujer y cuando nació es la única. Entonces, ¿qué podemos resumir? Porque haces énfasis en que no aparece la Biblia. Porque a veces las devociones marianas, sí. cuando no me llevan a Jesús, me llevan a la idolatría de la Virgen María. Es poner en el sitio Por de Dios encima.
Que tristemente es lo que pasa en En muchos algunas bautizados. comunidades, sí. ¿En qué? En muchos Eso bautizados que yo la lo he gente comentado en termina una atribuyéndole a la Virgen Tú estás con el carácter de deidad y la Virgen no es Dios. Así es. A ver, la Virgen dijo, hagan lo que Él les dice. No digo, hagan lo que yo les digo. Oiga, Samuel, que mami la Muy sumisa. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Usted alguna vez dijo que María era la segunda Eva. ¿Sí? Sí, lo dijo. Y también el año pasado. Y que, pues que Jesús era el segundo Adán. Adán. Pero, entonces ahí pues no me confundo, me sigue quedando la incógnita porque no está resuelta desde entonces de dónde viene María. Si son Adán y Eva 2.0, porque no hubo pecado original, ¿de dónde viene María? Bien, eso lo vamos a ver de hoy en 8. De hoy en 8 el tema se llama Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y con la gracia de Dios, Felipe nos va a contestar eso, nos va a explicar eso que tú estás diciendo. Entonces no quiero adelantarme para no dañar la presentación. Sí, se le arregla la tripa. Tiene 8 días. Tiene 8 días para eso. ¿Enfermo? Sí. De la tripa. La directiva. ¿Está DirecTV? Está en La Guajira. El agua. Y le cayó algo mal y anda ¿Directivo? directo. ¿Qué otra duda tiene? Aferrado a Blanquita Corona. El tema es bacán. El tema es una maravilla. Entonces, ¿qué podríamos resumir? ¿Qué 5 ideas que nos hayan quedado claras? Yo tengo, ya. Ya no sé. Yo también anoté. Vea, que el cuerpo es parte natural, el alma es parte espiritual y el espíritu es contacto con Dios. El punto de contacto con Dios. Listo. Ay. Otra. Que somos co-creadores con Dios. O sea, me sale ese, La creación no está terminada. a mí esa vez se me hace maravilloso. El O sea, alma tema de la- espiritual solo la tiene el hombre. Yo, mi mujer, ponemos lo material y la chispa la vida da por Ay, tan lindo. Así es. Sí, es así. O sea, más simple no se puede decir. El único que tiene el poder de sacar algo bueno de algo malo Es Dios. Eso sí es. Y hasta que no dejemos que Dios sobre así. Gracias. Ojo, Dios no tiene sexo, ¿no? Eso Dios no sí. tiene sexo. Dice Dios no que tiene sexo. el hombre es semejanza de Dios, pero que Dios tiene no voz de oído. No es semejanza del hombre. Uy, eso sí, yo, claro, porque a veces la gente... ¿Qué? Porque dice que el ¿Qué hombre... dijiste? O sea, el hombre es semejante a Dios, pero Dios no es semejante al hombre. Y Ah. a veces hay personas que... O sea, como... se igualan. Se igualan. Sí, igualados. O sea, ¿Qué es la diferencia? Los que creen se igualan se les somos- dice igualados. No, pero lo que decíamos ahorita que uno tiende A humanizar. Entonces uno se crea la imagen de Dios que uno ve en las películas de Semana Santa, el viejito de barba. O humanizarlo y dice, bueno, pero si Dios me hizo semejante, pues igual me dio eso. O sea, Ese es Santa Pero Claus. recuerda que hace 8 días decíamos que somos más semejantes a Dios cuando perdonamos. Sí. Porque no hay nada más grande que podamos Otro, hacer. el ser más importante de la creación es el hombre, el hombre es el único Que tiene que la capacidad de De amar a su Dios. creador. ay, sí, eso Me también. amará Dios. Para que la gente no idolatre perros ni gatos y eso se ve hoy. Ay, se ve no, Lo mucho. primero los humanos No, es que